Ok, bueno, buenos días compañeros, un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Mi nombre es Brian Matos, yo me dedico a la seguridad informática, a la auditoría de seguridad, he trabajado un par de años en eso y tengo experiencia en ciberseguridad y manejo de seguridad específicamente en el sistema operativo de Linux. El día de hoy, pues, tenemos una exposición llamada Kernel de Linux, los algoritmos complejos de alojamiento de memoria y qué mecanismos de seguridad existen en el alojamiento de memoria, ¿verdad? Hoy tenemos 28 a las 12:35, vamos a empezar a esperar que entren un par de compañeros más y empezamos. Entonces, esta charla creo que es bastante buena para el curso de Sistemas Operativos 2 justamente porque menciona los algoritmos de alojamiento de memoria que vamos a hablar son específicos del kernel de Linux, y eso es un tema que considero que deben expandir y que es interesante conocer un poquito de cómo estos mecanismos han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, sin decir más, pues vamos a empezar. Entonces, permítanme. Voy a empezar a las 33 más o menos, que un par de compañeros que están terminando otro curso querían entrar también a la conferencia y para darles ahí un poquito de tiempo para que entren. Sí, sí, cabal, creo, incluso hay algunos de la clase que todavía se están uniendo, entonces los 35 está re. Gracias. Bueno, creo que ya podemos empezar. Lo otro, me disculpo de antemano si en algún momento me quedo callado por un par de segundos, pero es que estoy un poco malo de la garganta y por si pasa algo, ¿verdad? Pero no, no hay problema, no es que se me esté cortando el micro. Bueno, entonces, para hablar de los algoritmos de alojamiento de memoria, creo que primero tenemos que entender y analizar cómo fue evolucionando el uso de memoria a lo largo del tiempo. Principalmente los algoritmos o la arquitectura que tenemos actualmente tienen distintos tipos de memoria, no solamente hablamos de la memoria RAM, y tampoco es que solo sea la RAM y el almacenamiento como los discos duros o los SSDs, sino que hay muchos más tipos de memoria intermedia que tanto el CPU como otros periféricos utilizan para hacer que el sistema operativo y la experiencia del usuario sea muchísimo más eficiente y muchísimo más rápido. Entonces, para hablar del manejo de memoria, nos referimos a cuando corremos ciertas aplicaciones, cuando queremos abrir nuestro navegador, algún bloc de notas, cuando estamos programando en algún IDE. Distintas aplicaciones corriendo al mismo tiempo necesitan
tener sus espacios de memoria, necesitan guardar los valores de sus variables, necesitan guardar los objetos que se van creando y demás. Y todo esto necesita manejarse o necesita un mecanismo, un algoritmo, un servicio o algo en el sistema operativo que nos permita que esto se haga de la mejor manera, de una manera ordenada, que no hayan colisiones entre espacios de memoria, que no sobreescribamos la memoria de otro proceso, por ejemplo, etcétera. Entonces, también vamos a hablar posteriormente de los mecanismos de seguridad que existen para proteger la memoria del sistema operativo. Específicamente de esto vamos a mencionar un poquito de un fallo de seguridad muy importante que existió hace un tiempo. Vamos a hablar de dos específicamente. Pero uno de estos específicamente se hicieron tan famosos por haber tenido un impacto tan grande en, en la industria que incluso recibieron sus propios nombres, sus propios logos. Hace poquito la conferencia que di para el curso de compiladores hablamos un poquito de Spectre, que tiene que ver más con el proceso de compilado y que era un error de hecho que existía en el compilador de GCC, que es el compilador del lenguaje C. Y por otro lado, en esta conferencia vamos a enfocarnos un poquito más en Meltdown, que tiene que ver con justamente el escalado de privilegios o de leer información de procesos con más privilegios que realmente no tuvo que haber pasado, ¿verdad? Un proceso no debería, menos si es un proceso con menos privilegios, no debería de poder leer la memoria de otros procesos y poder filtrar, por ejemplo, contraseñas, filtrar secretos, llaves API o cualquier cosa que pueda existir en memoria. Entonces, vamos a hablar un poquito de Meltdown también un poquito más adelante en la conferencia. Como les decía, hablando de los tipos de memoria, en la actualidad tenemos los registros del CPU. Podemos ver aquí las flechitas que mientras más abajo estemos en esta pirámide, vamos a tener más latencia, pero también la información suele ser un poquito más persistente. Y a medida que subimos en la pirámide, vamos a tener más performance, más endurance significa variabilidad, y que el contra de esto es que el costo por cada bit de almacenamiento sube a medida que escalamos en esta pirámide. Entonces, hasta arriba de la pirámide tenemos los registros del CPU, tiene acceso directo físico al CPU, no hay ningún tipo de memoria actualmente, más rápido que los registros que están directamente accesibles al CPU. Estos son muy pocos, dependen de la arquitectura. Para cuando llevaron arquitectura de compiladores 1, creo que vieron un poquito de los registros que usaba el procesador 8086. Pero en la actualidad contamos con casi el doble de registros que tienen otro tipo de usos según la arquitectura, pero pues ha ido avanzando bastante. Pero en comparación siguen siendo muy pocos. Entonces, son los más caros, por lo mismo que tiene espacio restringido por ser tan directamente accesibles al CPU. Pero la latencia por lo mismo es inmediata, ¿verdad? Es casi nula. Así que la poca distancia que hay física entre las unidades de procesamiento y estos registros es absurdamente pequeña. Luego de eso tenemos el caché de la RAM, suele ser en la actualidad incluida dentro del CPU, y los tenemos en los niveles L1, L2 y L3. A pesar de que en este esquema que estamos viendo en pantalla, eh, los niveles se encuentran en uno solo, realmente sí hay diferencia entre cada uno de los niveles, la L1 siendo la más rápida y descendiendo hasta L3. Como también vamos descendiendo en la cantidad, como vemos aquí, que también menciona el volumen. Se suele tener menos L1, un poco más de L2, y suele ser la L3 la más grande. Por un tiempo, como lo vamos a ver con un par de CPUs que vamos a estar viendo, se solía tener la L2 como compartida. En la actualidad es más común tener L1 y L2. L1 por cada CPU, L2 por grupo de CPU, y L3 sí es una memoria compartida de todos los CPUs, o núcleos, si lo quieren ver así, dentro de nuestros CPU. Esta suele ser bastante rápida por estar directamente dentro del CPU, por lo menos en la actualidad. Tienen una latencia muchísimo menor que la RAM. Creo que la mayoría de nosotros
Por lo general pensamos que la RAM es la memoria más rápida que hay en la computadora, pero realmente los niveles de L1, L2 y L3 suelen ser los más rápidos. Algunos en la actualidad suben hasta 256 kilobytes, 128 fue el estándar por mucho tiempo, pero en sus inicios incluso se usaba solamente 10 kilobytes, incluso muchísimo menos, de memoria en caché. Ya ahora, pues como sabremos, el siguiente es la memoria RAM, más conocida como DRAM. Esta sí en la actualidad es muchísimo más grande, es un salto que hay, por ejemplo, de los registros al caché. Ese salto no es tan grande como el salto entre caché y la memoria RAM. En la actualidad el estándar es de 16 gigas, todavía nos topamos con algún par de equipos que viene con 8, pero 16 ya es un estándar de una computadora de gama media. Y ni hablamos de computadoras de alta gama que el estándar suele ser 32 gigas o 64, según el uso que se le dé. En la mayoría de computadoras de escritorio de uso comercial llega incluso hasta 256 gigas de memoria RAM. ¿Verdad? Es absurdamente grande comparado a los niveles que tenemos de caché o de los registros del CPU. Por otro lado, contamos ya con la memoria secundaria, la que conocemos como discos duros, SSDs, los NVMEs, anteriormente las cintas magnéticas, USBs, los floppy disk y demás, que en la actualidad pues eso sabemos que es muchísimo más grande. Tenemos teras y teras, por ejemplo, en esta computadora que tengo aquí, tengo 4 terabytes de almacenamiento. Entonces, comparado a la cantidad de memoria RAM, también es un salto bastante grande. Pero así como es el salto de la cantidad de almacenamiento, también es el salto en la velocidad. A pesar que los NVMEs ya tienen una velocidad muchísimo más grande, incluso de giga por segundo, se sigue sin siquiera comparar a la velocidad de transferencia o la velocidad de acceso en la memoria RAM. Vamos a hablar de cómo ha ido evolucionando los CPUs para realmente llegar a se podría decir que es el estándar actual. Tenemos ya un par, por ejemplo, algunas computadoras de Intel utilizan una memoria llamada Optane, específicamente para el arranque de la computadora. Pero ya son como casos muy apartados. Para realmente llegar a este estándar y cómo se desarrolló la tecnología antes de llegar a esto, vamos a ir viendo cómo fueron evolucionando los CPUs. El famosísimo, ¿verdad? El que estudian, por si no le pusieron mucha atención en Arqui 1, creo que no se le pone mucha atención a decir el set de instrucciones de qué CPU estamos utilizando. Pero el set de instrucciones que estamos utilizando es el por 86, específicamente de la versión que originalmente venía con el 8086. Esta foto es algo curiosa porque de hecho esta es una foto que tomé hace poco, hace menos de un mes, haciendo mis prácticas finales en la universidad. Me encontré dándole mantenimiento a una computadora, había una computadora que no encontraban, entonces nos pusimos a destapar computadoras y nos topamos con que aún había en existencia en la facultad, escondida en algún rincón recóndito de alguna oficina en el T1, encontramos una computadora con un chip 8086. Creo que el número de inventario de la computadora era del año 1987, si no recuerdo mal, más o menos por esa época. Entonces, estamos haciendo los intentos de que esta computadora que se le iba a dar de baja, que se nos pueda brindar este chip y quizás traerlo a la vida para poderlo presentar en el curso de Arquitectura de Compiladores 1, para que los estudiantes puedan ver cómo esto funcionaba en la vida real y que definitivamente no es tan rápido como los simuladores, como por ejemplo DOS Box, que ustedes usan en la computadora. Se van a dar cuenta de la velocidad real que tenía este chip en comparación a los actuales, ¿verdad? Por ser como el gran precursor de los CPUs como los conocemos actualmente, realmente no tenía caché. Lo que hacía este tipo de procesadores, también como el siguiente, que es el que traía la IBM XT, estos procesadores lo que hacían era acceder directamente a la memoria RAM, no contábamos todavía con caché. Entonces, el proceso de acceder era más o menos parecido a, bueno, el CPU pone en un registro la dirección que queríamos, em,
la dirección que queríamos acceder, la coloca en un registro especial. Luego entonces la memoria ya pone esos datos que queremos leer en el bus de datos, y cuando ya esté listo con un pequeño delay, el CPU pues ya copia esa información a sus registros internos. Sería ser como el estándar, porque no contábamos todavía con caché. Por otro lado, un poquito más, un par de años después, esto fue en 1982, si no me falla la memoria, seguíamos sin tener caché. Incluso se podrán darse cuenta que este tipo de tarjetas madres es muy distinta a la cantidad de tarjetas madres que teníamos ahora. Yo lo veo más como un proyecto que posiblemente hicimos en Orga, por la cantidad de circuitos integrados montables en cama que tiene esta computadora. Se parece incluso a los que usan los Arduino, ¿verdad? Entonces, realmente como estos CPUs corrían a frecuencias para ese entonces muy, muy bajas, este corría aproximadamente a 6 MHz, y el modelo más rápido en la época, no recuerdo el modelo exacto, pero llegaba hasta 20 MHz, realmente no contábamos con tanto problema, a excepción del que ya llegaba a 20 MHz. La solución en ese escenario fue agregar pequeños delays en lo que la información estaba disponible para el CPU. Entonces, el escenario de acceder a información era un poquito distinto. Lo que hacíamos, empezábamos igual. Colocábamos la dirección de memoria RAM en el registro especial de acceso. em, Esa información empieza a ser escrita en el bus de datos, pero entonces el CPU espera. Antes de poder obtener esa información y colocarla en sus registros, el CPU hacía una breve pausa a esperar que esta información estuviera disponible. Porque los CPUs ya llegando a 20 MHz ya tenían muchísima más velocidad que la velocidad de acceso a los datos. Entonces, luego de esta breve pausa, la información ya estaba completa, entonces ya el CPU la copiaba a sus registros internos, ¿verdad? Entonces, se tenía que hacer un ciclo más o cierta cantidad de ciclos más, esperando a que la memoria estuviera disponible en el CPU. En un sistema actual, a diferencia de estos anteriores que podrían ser hasta 200 ciclos, en un sistema actual esto incluso podrían ser 12 pasos, ¿verdad? Y que eso es bastante, es muchísimo. Entonces, ese es el por qué tenemos caché actualmente. La reducción de tiempo de espera a los datos es muchísima. Luego tenemos, esto fue en el año 82, en el año 85 tenemos la siguiente variación. Podemos ver que el número que cambia es el 2, ¿verdad? Ahora tenemos el 80-386. Este salió en el año 85. Tuvimos un aumento en velocidad bastante grande, tanto en lo que es reloj, que sería la frecuencia del CPU, como también en el reloj interno de cada uno de los pasos. Entonces, la RAM también se estaba haciendo más rápida, tenía más velocidad de acceso, pero no creció tanto en velocidad a como iban creciendo los CPUs, que tenían un aumento en velocidad absurdamente más grande. Entonces, debido a esto se necesitaba que el CPU esperara aún más, creando un cuello de botella en el acceso a la memoria. Entonces, muchas manufactores de las tarjetas madres se dieron cuenta que era tonto tener un CPU tan rápido si de igual manera tenía que esperar información siempre de la memoria. Entonces aquí algunos fabricantes de las tarjetas madres empezaron a incorporar algunos de lo que ahora conocemos como caché. Implementaron cierto prototipo de memoria como un chip por aparte en las tarjetas madre, a lo que en esa época se le conoció como el primer nivel de caché. Entonces, cuando nosotros ya accedíamos a la información, esta información se guarda en este caché y detectaba que si lo intentaba leer más adelante, lo leyera del caché en vez de la memoria RAM. ¿Por qué el caché era? Entonces, una pregunta que surge es, bueno, si podíamos hacer el caché más rápido, ¿por qué no usábamos la memoria RAM como caché? Y la respuesta a eso es el costo. Más en ese entonces, la diferencia en costo por bit entre un bit de caché y un bit de RAM era aproximadamente 10 veces más caro. Entonces se solía tener una memoria caché muchísimo más baja que la memoria RAM, como sigue siendo el caso en la actualidad.
Más adelante, este salió en el 89, si no me falla la memoria, salió la siguiente línea, el 80-486, y este ya pasó que en vez de tener un chip soldado en la tarjeta madre que actuara como caché del nivel 1, el nivel 1 se soldaba directamente o venía incrustado en el CPU. Este fue el primer modelo de CPU que realizó esa acción, en la que el nivel de memoria caché ya venía incluido en el CPU, y entonces ya solo la tarjeta madre, como lo podemos ver aquí arriba, eran la memoria caché a la que ahora se le llamaba de segundo nivel. ¿Verdad? Entonces solían ser, como lo podemos ver aquí, 256 kilobits aproximadamente. Y el caché de aquí abajo era más bajo, eran aproximadamente solo 64, incluso menos, muchísimo menos. Entonces, eso, vemos aquí cómo el primer nivel ya pasa a ser parte del CPU interno, y ya contamos con un segundo nivel, que como pueden ver aquí son varios sets incluso, conocido como nivel 2. En la actualidad eso sería el equivalente a L1 y pues L2. Más adelante, no recuerdo si salió en el 94, creo que fue en el 93. La serie 5, siempre dentro de las mismas líneas de CPU, podemos ver que ya tenemos como un chip por aparte. Si nosotros le quitamos la capita, esto venía sellado, ¿verdad? Esto normalmente viene sellado, pero si nosotros fuésemos a quitarle esa capa protectora o vemos un CPU antes de que le pongan esa capa protectora, podemos ver aquí que tenemos la mitad del espacio de la estructura física del CPU dedicada puramente al caché. No sé qué también se ve dentro del MIT a medida de que si ustedes ven esto de cerca en la vida real, pero sí se puede ver que por lo menos estas dos regiones de acá, esta y esta, son un poquito más lineales, porque es una matriz de datos un poquito más ordenada, y que de este lado solo tenemos el circuito de acceso. A diferencia del CPU, que sí podemos ver más variaciones dentro de las colecciones que físicamente existen. En estas épocas incluso esto aún se podía ver un poquito a simple vista. Para los CPUs de la actualidad sí definitivamente se tienen que usar microscopios, porque ya la cantidad de espacio que esto ocupa es absurdamente pequeña. Entonces, este del 586, también conocido como Pentium 1, ya usa esta división que hablábamos, ¿verdad? De tener el caché por separado, que son 8 kilobytes para cada dato o instrucción que ocurra. Y entonces se dividía un caché para instrucciones, para empezar a leer instrucciones del programa corriendo, y también por aparte se tenía caché, pues de variables que existían en memoria. Este fue el primer CPU que empezaba a, a leer más instrucciones del CPU perdón, de la memoria, antes de ser ejecutadas por el CPU. Muchos años más adelante, eso es lo que va a causar una de las vulnerabilidades más conocidas que mencionamos, que vendría siendo la vulnerabilidad de Spectre. Pero lo vamos a hablar un poquito más adelante. Lo que nos concierne aquí es que entonces ya tenemos caché para ir como que guardando las instrucciones que vienen más adelante, y tenemos caché para guardar variables. Y luego por otro lado tenemos el nivel L2 que pues sigue estando en la tarjeta madre. El Pentium 1, que venía junto con también la versión del Pentium Pro, ya venía con caché de 3 niveles. El ingresado para instrucciones, ¿verdad? Sería el L1, estará en algún lado de por aquí. Tenemos el nivel L2, que es este que tenemos por aquí, y el de la tarjeta madre pasa a ser lo que ahora sí conocemos como L3. Si no recuerdo mal, el que viene incluido de nivel 1 son 256, el de nivel 2 son 512, o venía incluso con una opción de 1 mega para el nivel 3 de caché. Y 1 mega de información para caché ya alivia muchas cosas y optimiza bastante el performance de las aplicaciones que corrían para ese entonces. Este es su nombre real, se conoció más como el Pentium 1 por la computadora con la que venía incluida. Y por otro lado teníamos el Pentium 2 y posteriormente el 3 y 4 también, aunque realmente no había mucha diferencia entre esos tres modelos. En este ya contamos con algo llamado los Core Pro.
y más que todo por razones económicas de la época, el nivel 2 a diferencia del que vimos anteriormente, aquí, el nivel 2 ya no venía incluido en el CPU, se volvió a pasar a la tarjeta madre, por motivos de que gastaron mucho presupuesto en el estudio de mejorar los procesadores, y entonces no podían subir mucho el precio de las computadoras porque posiblemente no iban a tener tantos clientes, porque la computadora ya era muy cara de por sí. Entonces, a medida que la tecnología fue progresando con esto, fuimos creando con la ley de Moore CPUs cada vez más pequeños o tecnología en general más pequeña. Entonces ya volvió a ser posible meter en el CPU esta caché, ¿verdad? De nivel 2. Pero siempre por separado. Como lo podemos ver aquí, aquí tenemos el CPU principal y por separado tenemos el caché 2. Incluso vean esto de acá que parece prácticamente una tarjeta de video actual, ¿verdad? Entonces, luego de estas dos no puse imagen porque es prácticamente lo mismo. Em, pero la única diferencia entre estos dos es que estos empezaron a alcanzar un poquito de frecuencias más altas. Entonces, ya llegamos a un punto en el que ya empezaba a ser un problema, como lo vieron aquí, no sé si se fijaron, esto de aquí atrás es un disipador de calor. Porque ya llegamos al punto en que las operaciones que estamos realizando en los transistores en un espacio tan reducido, ya empezaba a ser un problema en el factor de calor. Entonces, el Pentium 4 específicamente fue el primero en alcanzar 3 GHz. Pasamos de hablar de 6 MHz del 8086 a hablar de 3 GHz. Esto producía muchísimo más calor y consumía mucho más poder que anteriores. Entonces, a tal punto que llegó a ser más práctico correr dos CPUs por aparte a 2 GHz que correr uno solo a 3 GHz. Producía menos calor y de hecho era más rápido. Entonces, este problema se podía solucionar de tres maneras, ¿verdad? Intentar hacer el CPU más eficiente para que hiciera más trabajo a la misma velocidad. La otra solución era utilizar múltiples CPUs. Y la otra era tener múltiples CPUs como que en el mismo chip. Y si han puesto un poco de atención a las características de las computadoras actuales, sabrán que la opción que se eligió fue la tercera, ¿verdad? Tener múltiples CPUs en el mismo chip. Ahora, para no confundir esos términos, ahora se suele decir tener múltiples núcleos en el mismo CPU. Entonces, ¿cuál era el problema con la opción uno de hacerlo más eficiente? Este es un proceso que pues se hace siempre y no para la rapidez con la que tenían que enviar nuevos productos, no se podían mantener al día de hacer los CPUs más eficientes. La opción 2, que era utilizar múltiples CPUs, esto se intentó hacer, pero esto significaba que todos los fabricantes de chips se tenían que poner de acuerdo para que todos lo implementaran, porque si no hubiera pasado más la división de tener que solo CPU fuese compatible solo con cierta marca, y eso limitaría mucho el mercado, la cantidad de clientes que este CPU podría vender. En la actualidad solamente tenemos dos compañías que hacen eso, ¿verdad? Tenemos el estándar de Intel, en el que los pins están en la tarjeta madre y el procesador es planito, o para quienes usan AMD, los pins están en el CPU como tal y la tarjeta madre pues tiene los slots. Realmente quién tiene los pins y dónde tienen los pins no hace mayor diferencia, obviamente la diferencia de estructura es muy distinta, pero pues es curioso notar que sí, esto lleva a que no pueden comprar cualquier tarjeta madre. Si nosotros queremos usar un CPU AMD, necesitamos cierta línea de tarjetas madres, y si queremos usar un Intel es otra línea de tarjetas madres. Entonces, agradezcamos que solo son dos empresas las que hacen esto, porque si esa hubiera sido la solución en ese entonces, tuviéramos aproximadamente, como ocho divisiones de tarjetas madre, y eso hubiera limitado el mercado muchísimo. No hubieran desarrollado tanta tecnología y posiblemente seguiríamos utilizando tecnología muy antigua. Entonces, la solución 3, que era poner múltiples CPUs en un solo chip, necesitaba entonces ya el concepto de multinúcleos. ¿Cómo podíamos entonces distribuir la carga en múltiples núcleos? Se empezó a desarrollar entonces del lado de software y también un poco de arquitectura, que las instrucciones que ejecutáramos se empezaran a dividir en distintos núcleos.
¿verdad? Entonces, ya tenemos basado en esa solución, perdonen aquí el HD, como les digo, estos chips son, si no lo ven con microscopio se ve súper raro, pero entonces ya tenemos que en un mismo chip ya contábamos con núcleos, ¿verdad? Vemos aquí, quizás no se ve, esta parte de aquí abajo vendría siendo el caché L1 de 16 kilobytes, tenemos otra versión con 1 mega de caché L2, y aquí de arriba tenemos pues que comparten lo mismo, ¿verdad? 1 mega de L2 y 1 mega de L2, podemos ver esas zonas aquí, como también lo son estas zonas de aquí, ¿verdad? Entonces, la diferencia de aquí es que el caché 2 ahora ya puede ser compartido entre entonces de los dos núcleos. Entonces, esto va a hacer que la velocidad disminuya un poquito porque físicamente ya no lo dejamos como que juntito al CPU, sino que lo tenemos que dejar en medio de los dos núcleos. Entonces puede que la velocidad baje un poquito, eh, pero sigue siendo más rápido que tener dos cachés independientes. Porque al compartir un caché, si nosotros accedemos a una variable desde cualquiera de los dos CPUs, al ser un nivel compartido, va a ser más veces la cantidad que vamos a usar el caché en vez de tenerlo que volver a leer a memoria. Entonces, a pesar de que el hecho físico de tener el L2 compartido baja la velocidad, aumenta más la velocidad debido a que es más frecuente las veces que se hace un hit, esa es la expresión que se suele usar, hacerle un hit al caché, es cuando se da, cuando la variable ya existe en caché en vez de tenerla que leer de la memoria nuevamente. Entonces, más recientemente los procesos migran de núcleo. Por ejemplo, cuando ya un núcleo le sacó mucho el jugo y se encuentra un poco caliente, entonces pasa el programa a otro núcleo. Hay distintos mecanismos dependiendo, ¿verdad? Pero es más común que los procesos migren de núcleo. Entonces, es aún más eficiente en la actualidad tener niveles de caché compartido. Aunque más en la actualidad el que más se comparte es el 3, pero ciertos grupos de CPU comparten también el E2. Podemos ver aquí un ejemplo del Core 2 Duo, que tenía una memoria caché de nivel 2, como la podemos ver esta región de acá, compartida. Y si se dan cuenta, está físicamente muchísimo más cerca de la parte derecha, que pues esa es la lógica del CPU como tal, ¿verdad? Es muy curioso ver estos diagramas y imaginarse la complejidad sin darnos cuenta la complejidad tan enorme que hay en los CPUs actuales. Es casi que absurdo, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando ya empezamos a introducir esta cosa de caché, entonces viene la pregunta. Nosotros como programadores, ¿qué tanto nos tenemos que preocupar para que nuestros programas aprovechen estos nuevos mecanismos? Entonces, prácticamente hay dos opciones. La primera es que realmente no se tienen que molestar. El CPU o el sistema operativo, más específicamente, es quien se encarga de programar estos cambios. Entonces, el scheduler, para quienes estuvieron conmigo en diciembre, vimos un poquito de esos términos, ustedes creo que lo van a ver un poquito más adelante, casi al final del curso. El scheduler de tareas es quien se encarga de decir, bueno, a qué CPU le toca qué programa, ta, 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 ta. Eso tiene un impacto muy grande en el performance de la computadora. Entonces, ha habido esfuerzo de muchas personas que se han encargado de hacer que el scheduler que viene en los sistemas operativos, específicamente en Linux, sea optimizado hasta no poder más. Entonces, a menos que ustedes tengan como un caso de uso como muy específico o muy raro para cierto modelo de CPU en específico, muy posiblemente vayan a estar mejor utilizando el scheduler por defecto y no creando ustedes su propio scheduler, ¿verdad? Entonces, sí, la otra opción es que si realmente ustedes quieren aprovechar cada bit que sea hasta la última gota de performance y de velocidad, y que entonces quieran usar absolutamente lo top de lo top, un caso muy específico, ahí sí pues tocará, ¿verdad? Tocará hacerlo manualmente, pero para uso de computación general, el mecanismo más eficiente es el que ya tienen actualmente eh, los sistemas operativos. Y vamos a hablar de esos mecanismos después de que terminemos de comparar pues estas computadoras. Entonces, de momento realmente no hemos mencionado mucho del nivel 3 porque vimos que existió por muy poco tiempo.
se regresó a tener directamente al CPU y que solo contábamos, pues teóricamente, con dos niveles de lo que actualmente se conoce como nivel L1, L2 y L3. Por otro lado, en este CPU que vemos acá, sí podemos ver cómo ahora, no crean que es fácil decir, ok, a ver, esto sí, esta es. No, ¿verdad? Este diagrama se hizo pues viendo el diagrama técnico del CPU, porque a simple vista no es tan fácil saber menos a esta resolución, definitivamente. No es tan simple ver las conexiones o entender las conexiones del CPU. Pero leyendo el diagrama técnico proporcionado o hecho con ingeniería inversa de este CPU, tenemos que estas regiones de acá, en cada uno de los núcleos, tenemos 4 núcleos en esta imagen, son los niveles L1 de caché. Por otro lado, aquí tenemos uno para cada CPU, lo que está en medio es el controlador. Tenemos los niveles L2 de caché. Y como les comentaba, ahora el que se suele usar como compartido es el nivel L3, que podemos ver que es una región más grande, más espacio, pero un poco más lento. Entonces, sí tenemos el controlador de memoria y otras opciones de entrada y salida, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya habiendo llegado al estándar actual de memoria caché y que se sigue usando en la actualidad, lo único que cambia es la velocidad y el espacio. Ahora sí vamos a hablar un poquito de los algoritmos de alojamiento. ¿Y por qué hay un algoritmo? Ese es broma, ¿verdad? Este fue el nombre que le pusimos al algoritmo de alojamiento que realizamos en vacaciones de diciembre. Le pusimos Tamaloc. ¿Y por qué esto tiene algo de especial, verdad? ¿Por qué suele ser comparado con los demás? Desconozco realmente el seguimiento que ha tenido el sistema operativo de USAC. El proyecto era realizar un sistema operativo para los estudiantes, más que todo para aprender, ¿verdad? Y entonces, al final de las diapositivas les voy a enseñar un poquito del código de Tamaloc para que vean cómo esto puede impactar un poquito en el kernel. Entonces, el primero que tenemos, que suele ser el más simple, se le suele llamar Body System. O también no se le suelen decir bloques porque el algoritmo de bloques es distinto, pero podemos pensar en un body como un bloque. Un body es como un pequeño bloque dentro de la memoria, un pequeño bloque de información. Entonces, este es principalmente utilizado para cuando se hace paginación del kernel. En otras palabras, cuando queremos alojar múltiples páginas al mismo tiempo o pues desalojar. El algoritmo funciona así. Todos los bloques dentro de este body system tienen que ser potencia de 2, sí o sí, sin excepción alguna. Entonces, cuando una nueva solicitud de alojo de memoria llega, se le intenta dar el bloque más pequeño que satisfaga la cantidad de memoria que se nos está solicitando. Si recuerdan un poco del curso de archivos, esto se le conoce como worst fit. Queremos desperdiciar la cantidad mínima de memoria y darle el bloque más pequeño que satisfaga esas condiciones. Entonces, ahora bien, si el bloque más pequeño que encontramos sigue siendo muy grande, lo que hacemos es partirlo a la mitad, y a cada una de esas mitades es a las que se le conoce como bodies. Ahora, ¿por qué a la mitad y no específicamente lo partimos al tamaño que nos están pidiendo? Porque tenemos que recordar que una característica importante para la indexación de este sistema es que tienen que ser potencias de 2. Entonces, si lo partimos justamente a la mitad, eso es dividirlo en 2. Entonces, sigue siendo un sistema que sea potencias de 2. No lo podemos partir en otras cantidades. Sí o sí tienen que ser potencias de 2. Entonces, cuando liberamos memoria, pues el alejador, el sistema de body system, intenta regresar que si hay bodies uno a la par del otro, los podemos volver a unir en un solo body más grande. No se hace esto tan seguido, es depende de la cantidad de memoria que se regrese, porque de igual manera, si nosotros inmediatamente después de liberar eso, vamos a pedir uno muy pequeño, pues el sistema va a tener que volver, a pesar de que ya se tardó en unirlos, los va a volver a partir y partir y partir y partir y partir hasta llegar al tamaño del pequeño que estamos pidiendo. Entonces, por eso es que esto se usa para paginación, porque suelen ser cantidades predeciblemente un poco más grandes, para que no surja este problema de que el alojador intenta volver a unir bloques
y puede que se dé el caso que la instrucción siguiente sea pedir un espacio de memoria muy pequeño y que entonces por gusto los volví a unir porque incluso va a tener que hacer muchísimos más cortes. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Que la alojación o liberación de memoria es bastante rápida. Es directa, buscamos la lista, partimos, se fue. Y que es bastante eficiente al juntar distintos bloques de memoria en un solo bloque más grande. Entonces, cuando pidamos bloques de memoria grandes, los va a encontrar fácilmente. La otra ventaja es que la API, desde el punto de vista de un programador, es fácil de utilizar. ¿Verdad? Son llamadas directas, mira, necesito esta cantidad y mira, te voy a liberar esta dirección. Y ya, no necesitamos brindar absolutamente nada más de información, es bastante simple. ¿Qué desventajas tiene esto? Tiene la fragmentación interna, ¿verdad? Que como si la cantidad de información que estamos pidiendo no es una potencia de 2, pero pues como requisitos son potencias de 2, la cantidad de memoria que sobre en ese bloque pues se va a desperdiciar. No hay manera de utilizar esa memoria. Y por otro lado también tenemos la fragmentación externa, que esta pasa, como les comentaba, ¿verdad? Por separar o juntar bloques, pasa este problema de que a veces, a pesar de que los unamos, se van a tener que volver a separar y eso crea fragmentación externa. Aquí podemos ver un ejemplo. Supongamos que tenemos una memoria total de 1024 kilobytes de información y aquí lo que tenemos a la izquierda son las solicitudes que van llegando. Entonces ahorita vamos a analizar cómo el sistema le va a dar la memoria haciendo las particiones que vimos. Entonces, al inicio del programa, pues tenemos 1024 kilobytes, un solo bloque, y la primera solicitud que nos viene es que el proceso A nos está pidiendo 70 kilobytes. Entonces, el programa encuentra el bloque más pequeño que hay en la lista, que en este caso es un bloque único de 1024. Y entonces se hace la pregunta, bueno, la mitad de 1024 sigue siendo mayor a la cantidad de memoria que me están solicitando. Entonces, en este caso sí, la mitad de 1024 es 512 y 512 sigue siendo mayor a 70 kilobytes. Entonces viene el programa y dice, ok, no le vamos a dar el bloque completo, partámoslo a la mitad. Algo que he de decir es que no está dibujado a escala por motivos de que el texto sea legible. Si se dan cuenta, la mitad la parte de aquí y no aquí a la mitad. Pero es la mitad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el programa antes de darle la memoria? Va a hacer dos bloques, va a quedar uno de 512 aquí y otro de 512 aquí. Entonces el programa vuelve a agarrar el primer bloque más pequeño, que sería uno grande aquí de 512, y hace la misma pregunta. Bueno, ¿la mitad de 512 es mayor a los 70 que nos están pidiendo? Sí, porque la mitad es 256. Entonces vuelve a partir este bloque de 512, lo divide en 256 y 256. Hace la misma pregunta, la mitad de 256, que es 128. ¿Es más grande que 70? Ah, ok, volvemos a partir este de 256 y lo partimos en 128 y 128, ¿verdad? La mitad de 128, que es 60 y... ¿qué sería? 64, ¿verdad? Sí. De 64 es mayor a 70, ya no. Entonces ya no lo partimos a la mitad. Y el bloque que se le va a entregar al primer proceso es el bloque A. Para el bloque B es un poquito más fácil porque ya tenemos bloques más pequeños, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿verdad? Deme el bloque más pequeño que quepa en 35. Vendría siendo de 64, ¿verdad? Entonces, de 128 hay uno aquí, perdón. Entonces, 128, la mitad que es 64, sigue siendo mayor a 35. Entonces, este de 128 lo parte en 64 y 64. La mitad de 64 es 32, ya no es muy pequeño, entonces ya le da directamente al proceso. Y pues este ciclo se repite, ¿verdad? Se van repitiendo. Vamos a ver aquí la liberación, por ejemplo, veamos cuando el proceso B termina. Vemos que queda aquí un espacio de memoria libre y este otro de aquí. Estos se van a unificar cuando sean la misma cantidad. Si se dan cuenta, no se unificaron de una vez, porque si simplemente sumamos estas cantidades, deja de ser una potencia de 2. Sí va a ser un múltiplo de 2, pero no una potencia, que es lo que realmente queremos. Entonces, cuando el proceso C termina, o bueno, cuando el proceso D termina, esto se crea, aquí hay 64 y aquí van a haber 64. Entonces, esos dos 64 se van a unir en 128 y ahora a la par van a tener otro de 128 y se van a unir en uno solo de 256.
¿Saben a qué me recuerda mucho este sistema? A este juego de 2048, que es de ir uniendo números iguales que estén uno a la par del otro. Es más o menos lo mismo, pero solo en 2 dimensiones, ¿verdad? Luego terminan los demás procesos y vemos que al final del proceso, cuando ya se liberó toda la memoria, volvemos a un único bloque de 1024 kilobytes. Por otro lado, tenemos, no confundamos, bueno, más adelante vamos a ver que esto es con A, es el Slab Allocator. Este sí está pensado para estructuras más pequeñas. Si recordamos, el uso del body system es para paginación del kernel, que suelen ser páginas un poco más grandes. Ahora, este, por otro lado, es más utilizado para estructuras pequeñas y más importante que pequeñas, es estructuras que se frecuentan mucho. Por ejemplo, si nosotros queremos guardar una lista de inodos, en el caso de archivos, ¿verdad? O si queremos task structs, que lo usamos mucho dentro del kernel de Linux, o cualquier otra estructura que vayamos a instanciar muchas veces, este es un muy buen caso de uso para este alojador de memoria. ¿Cómo funciona el algoritmo? El sistema viene y agarra un espacio que se le llama slabs, agarra y prealoja de una vez cierto espacio de memoria. Y supónganse que tenemos, por ejemplo, una estructura que pesa 10 kilobytes. Entonces el sistema operativo va a reservar 50 kilobytes, obviamente lo va a hacer más, digamos 500. Va a reservar 500 kilobytes para entonces poder almacenar cierta cantidad específica de la misma estructura. Esa es la principal característica aquí, que tienen que ser elementos del mismo tipo. Y entonces cada slab, que es un conjunto de estos datos, tiene tres posibles estados. O está totalmente vacío, o está parcialmente vacío o parcialmente lleno, depende de cómo lo vean. Y pues cuando ya se llene. Cuando se aloja un nuevo objeto, necesitamos alojar un nuevo objeto, se suelen primero intentar alojar en slabs parciales, y si ya no quedan slabs parciales, pues lo intenta en uno vacío. Si ya no hay vacíos, pues significa que nos quedamos sin memoria, ¿verdad? Esa ya es otra historia. Y que cuando un objeto es liberado, solamente se regresa al espacio y se marca el espacio como disponible. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? La primera, que es la muy importante, es que reduce la fragmentación, porque pues la memoria ya siempre va a ser el mismo espacio, no hay problema. Y que el alojamiento y la liberación va a ser muchísimo más rápida, porque el espacio en memoria ahí está. Entonces, alojar o desalojar memoria es tan simple como cambiar un solo bit de almacenamiento. ¿Qué desventajas tiene esto? Que tenemos que ser muy conscientes del caso de uso que le vamos a dar, porque como los slabs se alojan de manera pre a la aplicación, si el slab es muy grande, puede llegar, o incluso si no se optimiza correctamente, se puede desperdiciar mucha memoria. Puede que alojemos un slab muy grande y no utilicemos ni siquiera el 20%, estamos desperdiciando mucha memoria. ¿Qué sistemas actuales nos permiten todavía utilizar este tipo de alojamiento sin desperdiciar memoria? Lo van a ver más adelante ustedes, si no es que ya lo vieron en la clase magistral, algo conocido como el overcommit. Entonces, el overcommit combinado con este tipo de algoritmos hace que el sistema sea lo más eficiente posible. Pero eso sí es tema por aparte, ya lo verán ya sea en la clase magistral o aquí en el laboratorio, ¿verdad? Por otro lado, este es SLAV, por otro lado tenemos el SLUV. El SLUV Allocator, que es bastante parecido al SLAV, pero es su versión mejorada, su versión en esteroides. Entonces, la diferencia principal que tiene es que los metadatos que utiliza para saber en qué lugar está guardando cada objeto son menos complejos. Entonces, esto reduce el locking overhead. Es como cuando ustedes, no sé si han utilizado mutex, si no lo van a utilizar. Los mutex son prácticamente un mecanismo para el paralelismo. Entonces, para que dos funciones o dos programas no vayan a editar el mismo lugar al mismo tiempo, pues se bloquea temporalmente, y hasta cuando ya se hace la lectura, pues ya le da acceso a al otro hilo o lo que sea, para hacer cambios. Entonces, tener metadatos menos complejos hace que ese tiempo de espera sea más corto y que se mejore el uso del caché. Bloquea menos veces, entonces como menos bloqueos y menos locking overhead, tenemos más velocidad de alojamiento.
El problema con esto es que pues sigue generando fragmentación, que es el problema que se ha intentado reducir desde hace mucho tiempo. Por otro lado, tenemos el SLOV, ¿verdad? Tienen nombres muy parecidos. Este es el SLAV, este es el SLUV. Por otro lado, uno que sí es bastante distinto es el SLOV, y sus siglas significan Simple List of Blocks. Entonces, este lo que hace es combina un poquito los dos anteriores. Combina el body, que es para paginaciones un poquito más grandes, y combina el SLUV para paginaciones, para alojamientos un poquito más pequeños, y lo que hace es mejor guardar listas por separado. Dice, bueno, en esta lista nos vamos a dedicar a hacer alojamientos pequeños en memoria, vamos a tener otra para alojamientos medianos y otra para alojamientos grandes. Aunque he de decir que pequeño, mediano y grande son palabras relativas, entonces este algoritmo permite customizar cuánto es pequeño, cuánto es mediano y cuánto es grande. Entonces, tiene el mismo mecanismo de que si un bloque es muy grande, lo divide hasta donde da el rango de los tamaños. El overhead de memoria es muy bajo porque entonces sabe, según la cantidad de memoria que está pidiendo, que no va a tener que recorrer todos los espacios de memoria, porque ya sabe a qué lista tiene que recorrer, y tener tres listas por separado hace que en promedio se acceda menos veces a cada elemento de la lista. Entonces, esto es muy bueno para sistemas con muy baja memoria porque intenta que la fragmentación o el desperdicio de memoria ocurra lo menos posible. Las desventajas claras que tiene es que el alojamiento es un poco más lento porque tiene que escanear la memoria cada vez que se haga uno de estos cambios. Y que pues, más que incluso los algoritmos anteriores, este también sufre mucho de fragmentación. Pero ahora ya vamos a hablar de algoritmos un poquito más complejos de alojamiento. Les podría decir que son los sistemas o los avances más comunes dentro de un algoritmo más grande, pero estos son los avances que han hecho que el alojamiento de memoria tenga cosas muchísimo más eficientes, ¿verdad? Por un lado tenemos a este le llaman la vaca, incluso como lo vamos a leer más adelante, han habido un par de vulnerabilidades relacionadas a esos, y por eso le llaman a esas vulnerabilidades la vaca loca o la vaca sucia, es otro. Las iniciales de COW significan Copy on Write. De hecho, tan malo que hace uso de este algoritmo, ¿verdad? Esto, como les comentaba, es un meme. Esta es una función que desarrollamos en las vacaciones de diciembre, para ver cómo podíamos cambiar el comportamiento de las funciones de alojamiento. Por otro lado, tenemos el K-Swap Daemon. Vamos a hablar un poquito más de qué es lo que hace esto, pero también es un mecanismo que apoya algoritmos más grandes para tener la eficiencia lo más alta posible. Como les comentaba con el usar el body o usar los que desperdician información, como si se combina con el overcommit, es un algoritmo completo muy eficiente. Entonces, estos también son como, lo pueden ver como plugins o como add-ons o como le quieran llamar, que si se comparte o si se combina con un algoritmo de alojamiento, pueden hacer cambios drásticos muy buenos. Entonces, antes de mencionar a esos, vamos a mencionar a vmalloc, que esto es propio del kernel de Linux, utilizado para alojar grandes regiones de memoria que no sean contiguas. Si nosotros abrimos Fortnite, abrimos Call of Duty o algo que necesite alojar espacios de memoria muy grandes, recordemos que por la fragmentación puede que sí tengamos, por darles un ejemplo, puede que sí tengamos 500 megas disponibles, pero que no estén seguidos, sino que tengo 30 aquí, tengo 100 del otro lado, tengo otros 120 allá, etcétera. Entonces, vmalloc ayuda a que, a pesar de que las regiones de memoria no sean contiguas, podamos brindar alojamiento de segmentos grandes. ¿Cómo logramos esto? Realmente hacemos que las páginas que vayamos a mapear, que no sean contiguas, las hagamos parecer contiguas al usar direcciones de memoria virtuales. Esto igual, de igual manera lo verán en la clase magistral, esto creo que sí ya lo vieron. Entonces, al usar direcciones de memoria virtual y esas traducirlas con con el mapa de memorias, la tabla de páginas, como lo mencionamos aquí abajo, hace que para la aplicación parezcan estar contiguas,
pero cuando ya hablamos de memoria física, físicamente no son contiguas, pueden estar esparcidas por toda la memoria física. Entonces, esto evita que el problema de alojar segmentos de datos más grandes se reduzca. Y esto fue un gran avance para que la fragmentación se reduzca muchísimo, ¿verdad? Este plugin para los algoritmos de alojamiento es algo fascinante porque es el primero que realmente disminuyó drástico la cantidad de fragmentación que había de memoria. El problema con esto es que tiene más overhead, porque tiene que ir a leer las tablas, como la memoria no es contigua, no va a hacer tanto uso del caché, y entonces la desventaja que tiene este sistema es que pues es un poquito más lento por los accesos y por tener que ir a leer información a la tabla de páginas. Ahora sí vamos a hablar un poquito del copy on write, y específicamente de por qué surgió esta vulnerabilidad. Entonces, el copy on write es un mecanismo que cuando nosotros le hacemos fork a algún proceso, realmente antes del copy on write se hacía la duplicación de la memoria a cada uno de los forks del proceso, ¿verdad? Porque como son dos hilos por aparte, todas las variables que hayan definidas en el ambiente tienen que ser copiadas a cada uno de los hilos. La cuestión es que estadísticamente se analizó que uno de los hijos no accedía a muchas de las variables que el proceso padre sí. Entonces era un poquito obsoleto o un poquito innecesario copiar todas las variables a cada uno de los procesos. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se inventó un sistema que se llama copy on write, que prácticamente dice, bueno, vamos a hacer el fork al proceso, pero realmente no te voy a copiar los datos todavía. Los vas a seguir compartiendo con el otro proceso, con el otro hilo. Y no es hasta que uno de cualquiera de los dos procesos escriba a esa dirección, que entonces es como, ok, bueno, uno de ellos está escribiendo aquí y el otro no. Bueno, ahora entonces sí vamos a tenerle que dar una copia a cada uno. Entonces, no es hasta que en serio, en serio, en serio necesita copiar los datos para generar el duplicado, hasta ese momento lo hace. Entonces, ese es el mecanismo de copy on write que vino surgiendo y que en la actualidad se utiliza muchísimo. De hecho, Tamalog utiliza copy on write les voy a enseñar un poquito después el enunciado del proyecto que hubo en vacaciones de diciembre y por qué Tamalog utilizaba el copy on write. Entonces, ahora bien, ¿cómo esto llegó a ser un problema para las aplicaciones? Y de ahí viene el conocido DirtyCow, que si lo quieren buscar, este es su ID de vulnerabilidad oficial. Salió en 2010, fue descubierto en 2016 y tiene su ID único de 5195. Algo bien curioso es que esta vulnerabilidad estuvo presente por más de 9 años y nadie la había notado. Fue hasta 2016, 9 años desde que se introdujo esta vulnerabilidad, que alguien descubrió el problema y pues lo parcharon, ¿verdad? Entonces, esto, para no entrar en mucha tecnicalidad, porque creo que sí se sale un poquito del scope de esta conferencia, pero esta vulnerabilidad lo que hacía era una race condition, eso tiene que ver con multihilos, que hacía posible escribir a regiones de memoria que supuestamente eran de solo lectura. Específicamente eso se podía hacer con mapeados de memoria en el kernel. Entonces, si yo puedo escribir datos en el kernel desde espacio de usuario, algo que no tendría que pasar nunca, esto puede llevar, y de hecho llevó, a un escalado de privilegios. Si yo soy un usuario cualquiera, puedo escalar privilegios dentro de la aplicación usando binarios que le pertenezcan solo a root, por ejemplo, y esto nos va a permitir ganar acceso a root en la máquina. Y esto es peligrosísimo, ¿verdad? Porque tener root en una máquina nos lleva a algo que le pasó a un compañero de la universidad, también llamado Steven, no es su auxiliar, fue otro Steven. Es un Steven muy conocido, le dicen Steven AWS, porque en resumen le hackearon sus máquinas y las pusieron a minar Bitcoin, ¿verdad? Y le salió una factura
en 1 o 2 horas que le hackearon su cuenta de AWS, le generaron una factura como de $4,000, ¿verdad? Entonces, es peligrosísimo tener acceso ruta a los sistemas, ¿verdad? La escalada de privilegios es algo muy peligroso. Entonces, si ustedes alguna vez llegan a conocer a ese Steven y demás, que les cuente la leyenda de la lección que aprendió ese día y por qué es importante reducir o minimizar el riesgo a este tipo de vulnerabilidades. Por otro lado, en el lado de K-Swap, em, tenemos una vulnerabilidad llamada Sequoia. Pero antes de explicar Sequoia, vamos a explicar un poquito de qué es K-Swap. No, este sí creo que es una función muy técnica, entonces lo que les podría decir es que es el algoritmo que se encarga de que cuando la memoria RAM ya está la memoria RAM libre, ya está muy baja, este es el proceso que se encarga de liberar memoria, ya sea usando swapping, de ahí viene el swap aquí, o pues el famoso overcommit killer, entre otras cosas. Eh, Esto permite que cuando la cantidad de RAM utilizada es muy larga, intente optimizarla un poco. Es un mecanismo muy importante, muy importante en las distribuciones principales de Linux. Y entonces por eso también tuvo una vulnerabilidad tan famosa que hasta tiene su propio nombre. No crean que es tan común que les pongan nombre. De hecho, las pocas que yo conozco con nombre es el Dirty Cow, este Sequoia, Meltdown, Spectre y Heartbleed. Esos son los únicos que yo conozco que han tenido un impacto tan grande que hasta les han puesto nombre. ¿Verdad? No es tan común. Este salió en 2021 y tiene un código de identificación único de 33909. Entonces, Sequoia también fue una vulnerabilidad de escalado de privilegios, pero lo que causaba el escalado de privilegio era un heap overflow. ¿Qué tiene que ver esto con el curso de sistemas operativos y con el alojamiento de memoria? Es que cuando nosotros alojamos memoria en el heap, se da el caso que el heap es compartido por muchos procesos, específicamente por lo que hablamos de que ahora resulta que ya no necesariamente tienen que estar contiguas. Entonces puede que yo tenga un espacio de mi app, que decirles yo en la dirección 300, y en la dirección 301 haya algo que no me incumbe a mí, que es totalmente de otro proceso. Entonces, que si haya implementado este mecanismo, que es muy bueno, no estoy diciendo que el mecanismo sea malo porque llevó a errores de seguridad, pero eso permitió, junto con la vulnerabilidad que se implementó aquí, permitió que haya un heap overflow en el que yo intento escribir a una memoria. Supónganse que mi programa tiene la dirección 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Entonces, si yo causo un heap overflow, puedo empezar a sobreescribir valores, ¿verdad? 25, 26, 27, 28, 29, 30, y me paso, me voy al 31, 32, 33. Eso lo que va a hacer es sobreescribir información de otros procesos. Y si alguno de esos procesos es información del kernel o variables del kernel, eso es muy peligroso. Entonces, junto con otras técnicas de spraying y pues, demás para saber qué región de memoria era la que se estaba sobreescribiendo, se llegó a escalar privilegios, ¿verdad? Entonces, esta vulnerabilidad es algo curiosa porque aparte de escalar privilegios, también puede causar que use mucho procesamiento de CPU, ¿verdad? Podemos hacer con ciertas técnicas que no voy a comentar porque sí están fuera del alcance de la conferencia, se podía hacer que la función keyswap utilizara mucho CPU, utilizara mucho procesamiento, y entonces eso lleva a un DOS, a los famosos DDoS o DOS, que es denegación de servicios. Dejábamos a los usuarios sin poder usar las máquinas, sin poder acceder a sitios web o servidores importantes. Entonces, ahora ya para terminar las diapositivas, vamos a hablar de Tamalog, ¿verdad? Como les digo, es el mejor de todos. No es porque lo haya hecho yo. No, pero lo vamos a analizar un poquito para que vean cómo en la actualidad y cómo se ve en código utilizar algunas de las funciones que hablamos el día de hoy. Esto, como les digo, es un chiste, ¿verdad? No usamos algoritmos ya existentes para hacer algo distinto. Algo que a lo que ustedes les concierne en el curso, van a ver más adelante lo que es la memoria del overcommit
y por qué algunos procesos piden más memoria de la que realmente necesitan. Entonces, está mal lo que era una manera de evitar matar a un proceso que realmente no estaba usando mucha memoria. Tan malo que era la solución a ese problema. Les voy a dejar ahí el enunciado de que tuvimos en diciembre para que analicen realmente por qué es que nosotros creamos esta función y si les da curiosidad entender un poquito de cómo funciona. No es tanto código, como les digo, usamos funcionalidades ya existentes del kernel para llegar a nuestro objetivo. Entonces, la otra vulnerabilidad que les había dicho que íbamos a hablar un poquito, no la vamos a mencionar tanto, pero fueron Meltdown y Spectre. Suelen ser muy hermanos y casi que se hablan de ellos al mismo tiempo porque se reportaron al mismo tiempo y ambas fueron vulnerabilidades y por muy me refiero a muy catastróficas. Una de ellas, que es la que les dije que hablamos en el curso de compiladores hace un par de días, no la vamos a mencionar tanto, pero esta lo que hacía era poder leer información de otros procesos por algo que se llama branching. Por eso tienen en la manita un palito, ¿verdad? Una branch. Pero nos vamos a enfocar un poquito más el día de hoy en una llamada meltdown. Los procesadores han avanzado tanto en la actualidad que tienen muchísimos más mecanismos de seguridad y más allá de seguridad es de eficiencia. Entonces, uno de los mecanismos que tiene que ver con seguridad es que ahora contamos con un bit. Ese bit nos dice, miren, este proceso le pertenece al espacio de kernel, ¿verdad? Al kernel del Linux. Este espacio en memoria jamás tiene que ser accedido por un proceso que no sea kernel, ¿verdad? Y por otro lado, si el bit está en cero, significa que puede ser accedido tanto de espacio de usuario como desde el kernel, ¿verdad? Porque va a ser un espacio en memoria que no tiene tantos privilegios. A este bit, si no recuerdo mal, se le llama US, que es la diferencia entre ser usuario, que es no tener privilegios, o ser supervisor, que es tener privilegios altos. Entonces, ¿cómo es que Meltdown llegó a saltarse este mecanismo de seguridad? Porque Meltdown se trata de eso. Meltdown permitió que procesos pudieran escribir a regiones de kernel cuando, pues, como lo acabo de mencionar, eso estaba prohibidísimo. No tendría que pasar nunca. Porque tener acceso al kernel es incluso más allá de ser root. Tener acceso a kernel es lo top de lo top y no hay nada arriba de tener acceso a kernel. Entonces, lo que hacía esto es poder bloquear el acceso a este bit del US. Le prohibía al CPU hacer uso de ese bit. Entonces, hay una cosa en el CPU que se llama especulación, que si, por ejemplo, si nosotros tenemos un if antes de que ese if se ejecutara, el CPU ahora es tan complejo que hasta se los puedo comparar al Doctor Strange de Avengers. El CPU dice, bueno, voy a intentar ver todas las posibles combinaciones, todos los universos probables, y el CPU empieza a calcular cosas de ambas posibilidades, ya sea que el if sea true o el if sea false. El CPU empieza a calcular los dos escenarios, empieza a ejecutar funciones, y entonces hasta que ya se resuelve el if, ya el CPU elige, ok, ¿será que la atiné bien? Y pues ya solo sigo, ¿verdad? Me ahorré varios milisegundos. O si me confundí y el CPU eligió un universo que no era el correcto, pues viene y deshace las instrucciones que hizo. El problema con eso es que las instrucciones que deshacía cuando se equivocaba, se deshacían en el CPU y en la memoria RAM, pero no se deshacía en el caché, ¿verdad? Hablamos de memoria L1, L2, L3. En ese espacio en memoria los cambios quedaban rezagados. Entonces, cuando el kernel ejecutaba estas instrucciones especulativamente, eh, quedaba en el caché el USB positivo o negativo. Por ejemplo, si venía mi función de usuario y llamaba, miren, quiero ejecutar esta función como root. Entonces, en algún lado del kernel hay una cosa que dice, if, si el usuario tiene permisos, pues, ok, ejecute esto. Ahora, si el usuario no tiene permisos, ok, no lo ejecute.
Entonces, como ya hablamos de que el CPU se salta temporalmente ese if, en un universo de los que el CPU ejecutó, nos dieron permiso de administrador. Entonces, en el caché, esas instrucciones de memoria ya no les cambiaba el bit de US, el de permisos, ¿verdad? El bit de kernel. Ese bit ya no regresaba a su lugar. Entonces, como ese bit ya no regresaba a su lugar, la memoria ya no estaba protegida por ese bit dentro del CPU. Y eso llevó a esta vulnerabilidad que nos hacía posible ejecutar o modificar, que es lo más importante, memoria que pertenecía al kernel. Y eso llevó a que pudiéramos escalar privilegios, ¿verdad? La manera correcta de hacer ese ataque es algo que se llama side channel, pero eso ya va más, se sale del tema de la conferencia de hoy. ¿Cómo se mitigó este error más adelante? Es que en vez de separar que si fuese 0 la podía acceder tanto el kernel como el usuario, y si fuera 1 la podía acceder solo el kernel, se separó a que estrictamente fuera o uno o el otro. Y ya, no, o era o uno o el otro y no había manera. Entonces, eso llevó a que ese bit jamás desaparezca. Una vez esa memoria esté reservada para el kernel, ahí se va a quedar hasta que se libere la memoria. Entonces, eso previene a que Meltdown no pueda referenciar espacios en memoria del kernel, ¿verdad? Que es, pues aquí la tenía por aparte, ¿verdad? Eso de que hablamos que son separadas. Pero eso. Entonces, con las diapositivas, ya les voy a robar solamente unos 15 minutos más de tiempo. Hasta aquí iríamos con las diapositivas, pero como les comentaba, les quería enseñar un par de cositas. Por si les da un poquito más de curiosidad a quienes estén interesados un poquito en el tema de ciberseguridad, em, les voy a pasar la página oficial aquí en el chat y pues no la vamos a leer completa, pero la vamos a leer un poquito al respecto. Estos son los reportes oficiales de cómo se descubrió, cómo se hizo una prueba de concepto, cómo se explotó esta vulnerabilidad y qué se hizo para mitigar esta vulnerabilidad. Es una explicación completa de ambos de estos errores. Podemos ver aquí el paper de Meltdown, completito, 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 completito. Sí tiene cosas un poquito técnicas, pero sí explica despacio y a detalle cuál es la arquitectura del CPU actual y cómo eso llevó pues al problema, ¿verdad? Vemos aquí el mapeo de memoria física a kernel, también está la del lado del usuario, empieza a explicar cómo se ve la latencia, ese es el side channeling que les comentaba. Aquí está lo que les decía, miren, esta es la excepción en caso del if y si no se accede. Pero por la especulación del CPU se ejecutaban ambas, ¿verdad? Se ejecutaban ambas al mismo tiempo. Entonces ahí es esto de aquí que se llama ejecución fuera de orden, es esto de aquí. Es porque se ejecutaban especulativamente. Pero bueno, es una explicación completa de cómo funciona esta vulnerabilidad. Tiene 18 páginas, no es tan largo tampoco. Incluso miren, a partir de la 16 ya son puras, casi que puras referencias. Entonces es una lectura de 15 páginas, por si a alguien le interesa. Y también la de Spectre, que les digo que tiene que ver más con el curso de compiladores. La de Spectre igual es algo cortita, son como 15 páginas, que es ligeramente distinto. Aquí tenemos lo de, esto es lo que les digo, miren, de si hay un if, se empiezan a ejecutar distintos universos, distintas posibilidades. Y entonces eso es lo que lleva a esa vulnerabilidad. Por si alguien le quiere dar una leidita, específicamente el de Spectre a mí se me hace mucho más curioso porque este está redactado a que más usuarios no tan técnicos lo entiendan. Entonces es más curioso y más bonito esta lectura, ¿verdad? Entonces, por si la quieren leer. Y lo que sí les quería mostrar es el código de Tamalog, ¿verdad? Se los voy a poner un poquito más en grande. Voy a cerrar esta. Y lo vamos a poner en C. Ahí está. Entonces vemos que era una syscall que definimos cuando di el curso de diciembre. Y entonces voy a ver si tengo el enunciado, permítanme, para que entiendan más o menos cuáles eran los requerimientos de esta función. Aquí están. Permítanme. Esto aquí está.
Docencia, esto fue el enunciado 2. Entonces, aquí está, miren. Tan malo que era una función que hace algo que se llama lazy zeroing. Es muy común, incluso ustedes lo habrán hecho en algún momento en el curso de archivos, que ustedes quieran alojar un bloque grande de memoria, pero que necesiten que se inicialice con ceros, ya sea por seguridad o porque pues, es la única manera de saber si hay un archivo, si ese espacio en memoria está utilizado o no. Entonces es importante que instanciemos esto con ceros. Ahora, el problema con instanciar espacios de memoria largos con ceros es que el overcommit va a marcar nuestro proceso como si sí estuviéramos usando toda la memoria, cuando realmente no la estamos utilizando. Es hasta que ya empezamos a llenar esos espacios en memoria que la utilizamos. Realmente no nos interesan los ceros, pues los ceros no es información. De hecho, creo que el propósito de llenarlo con ceros es explícitamente decir, miren, esto es la falta de información. Entonces, el problema que nosotros vimos en el sistema operativo es que las funciones de alojamiento de memoria no nos daban, por lo menos en espacio de usuario, no nos daban una función que nos permitiera alojar un espacio en memoria y que nos garantizara que estuviera llena de ceros. Entonces, nosotros lo que queríamos era un lazy zeroing, que es parecido al copy on write, ¿verdad? Que no nos reservara de una vez todo el espacio en memoria, sino que a medida que lo fuéramos necesitando, pues ahí sí ya nos llenara la memoria. Entonces, ¿qué ventaja tenía esto? La primera es la importante. Nos garantizaba que la lógica de nuestra aplicación fuera correcta, porque a pesar de que hasta más adelante nos iba a dar el espacio en memoria, nos garantizaba que estuviera llena de ceros. Y la segunda es que permitía que si el sistema se quedaba sin memoria y el overcommit se tenía que empezar a tronar aplicaciones, que la nuestra no fuera una de las primeras por haber llenado todo el espacio en ceros, ¿verdad? Entonces, esa era la necesidad de una función en Tamalog que tuviera un lazy zeroing. Aquí explico un poquito de eso, que es hasta el primer acceso en página, que cause un page fault y que esta región debe estar inicializada con ceros, ¿verdad? Aquí ya cosas del resto del proyecto. Pero entonces la solución a ese proyecto era esto, ¿verdad? Era una syscall a la cual nos pasaba el tamaño de memoria que queríamos reservar. Es así de simple. El usuario o el programa no se tenía que preocupar por absolutamente nada más que pedirnos memoria. No nos tenía que brindar ningún otro dato. Aquí explico un poquito de cómo funciona, ¿verdad? Para que sea la paginación de ceros de manera dinámica, necesitamos un mapeo virtual. ¿Qué es un mapeo virtual? Eso ya lo vimos el día de hoy aquí en... Ay, ¿dónde anda? Aquí, en el BM Alloc, esta es la paginación virtual. Específicamente se llama BM Map, la función que está en el kernel, pero pues me entienden, ¿verdad? Un mapeo virtual. ¿Qué características tiene que tener? Nos tiene que asegurar que esté llena de ceros, no tiene que reservar memoria física al momento de inicializar, lo tiene que hacer solamente cuando accedamos a esta. Aquí les dije que la lectura no causa un fallo de página debido miren, para que vean que sí está relacionado al curso, debido al CAO, al copy on write, la lectura no causa un fallo de página. Entonces era hasta que tuviéramos una escritura que se nos tenía que asignar la memoria, ¿verdad? Así que pues copy on write, ¿verdad? Vemos que ya vamos al BMM Map. Anonymous nos permitía que fuera llena de ceros, que no lo hacía, este null de aquí hacía que no lo haga con un archivo de respaldo. No reserve significa que no nos va a reservar la memoria desde el momento de asignación, eso es el otro de aquí. Y que no esté respaldada por ningún archivo nos garantizaba que estuviera llena de ceros. Entonces me da risa porque los estudiantes cuando les dejé esta función en el enunciado, cuando leyeron todo lo que tenía que hacer la función, se asustaron mucho, ¿verdad? Porque era, bueno, ¿y cómo le voy a hacer, verdad? Pero después se dieron cuenta que dejando de lado estos, que eran un par de chequeos, la solución es prácticamente, miren, 3 líneas de código. Bueno, y devolver la dirección, ¿verdad? Pero más allá de eso,
Si dan cuenta, era una necesidad muy importante para algunos casos de usos muy específicos y aún así no fue tan difícil de implementar. Era usando funciones ya existentes con ciertos parámetros en específico. Entonces, si ustedes quieren echarle un ojo un poquito más detallado a... Ay, permítanme, solo voy a ver, no sé si está pública. Em, sí, es público. Les voy a compartir este repo con la condición y disclaimer de una vez que si este repo contiene código que les va a servir para sus proyectos, no lo pueden copiar y pegar y como tal lo pueden usar de referencia. No me hago responsable de ninguna copia o proyecto anulado que les puedan hacer. Pero si quieren ver cómo se desarrolla un kernel ya muy ordenadamente, la manera correcta de ordenarlo, cómo se ve ciertas funciones implementadas o ciertas herramientas para probar cosas, lo pueden ver aquí. Aquí en USAC son los archivos de entrada que tenían los programas, ¿verdad? Y los programas están distribuidos. Algunos sí se tuvieron que modificar algunos archivos, por ejemplo aquí el de el mmap. Tuvimos que modificar alguno aquí para interceptar algo, es más abajo creo, aquí, miren, para interceptar algunas llamadas tuvimos que editar algunos archivos, pero lo que me gustó de cómo lo dejamos organizado en diciembre es que absolutamente todo el código nuevo, a excepción de esos que interceptamos, se encuentra en una sola carpeta. Ahorita, no sé por qué se tardó, no se me ha ido el internet, ¿verdad? No, no se me ha ido el internet, me asusté. Esperemos a que cargue, y aquí está. Y entonces aquí tengo distribuido en cada uno de los proyectos que se realizó, por si quieren echarle un ojito, ¿verdad? Miren, aquí está la primera Syscall, una segunda Syscall. Van a ver que tiene muchos chequeos, la manera correcta de hacer chequeos para evitar fallos de seguridad. Eh, si alguien de aquí se anima a leer este código y encuentra algún fallo de seguridad, se va a ganar un mes de mi formación como auditor de seguridad y mi formación en seguridad informática la he hecho en esta página que se llama TryHack. Se las recomiendo mucho. Ya hasta me han preguntado que si ellos me pagan por darles publicidad porque la menciono siempre que puedo. La verdad es que no me pagan. Yo personalmente casi absolutamente todo lo que sé de ciberseguridad lo aprendí aquí. Entonces, tiene algunos rooms que son gratis, como también la mayoría de los mejores que van pasito a pasito pues son de pago. Si son estudiantes, esto es un poquito más barato, se los dan a $8, creo. Bueno, depende si pagan por año. Si pagan mensualmente son 14 y si son estudiantes creo que solo les cobran 11. $11 al mes, ¿verdad? Dejen de pagar en Netflix un mes, dejen de pagar Amazon Prime un mes y échenle un ojito a esto. Entonces, si alguien me dice un posible fallo de seguridad en algún lado de este código, yo le voy a regalar un mes gratis de aquí, por si a alguien le interesa, por si a alguien le interesa el tema, ¿verdad? Entonces, pues específicamente la que les digo que nos servía aquí era Tamala, ¿verdad? Es esta de aquí. Como también este proyecto tenía, esa era especialmente, si se dan cuenta, es literalmente la única que hay ahí. Como también van a tener algunas maneras de... Aquí teníamos un limitador de memoria, por ejemplo, les puede servir también ahí de ejemplo. Como les digo, ¿verdad? Disclaimer, no copien, realmente entiendan qué es lo que están haciendo, eso es lo más importante. La charla de hoy por eso no era nada técnico, no era ningún ejemplo en código, porque es más curioso e importante entender el por qué los mecanismos actuales funcionan como funcionan y entenderlos desde un punto de vista más curioso, más allá de un punto de vista técnico. Entonces, eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado la conferencia, compañeros, que hayan aprendido más de algo y que les vaya a servir en este curso y pues en el resto de la carrera también. Cualquier duda que tengan, sugerencia o algo que quisieran compartir conmigo que les pueda ayudar, les dejo mi correo, me pueden escribir. Y eso sería todo por hoy, compañeros. Les agradezco mucho su atención.